Buen día para todos. Esta es la tarea número 4: resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Somos el grupo 19. Realizamos esta tarea para el curso Diseños de Proyectos de Investigación y a continuación presento a los integrantes del grupo que van a comenzar con la exposición del trabajo. Le doy paso a mi compañero Daniel Amar. Un buen día para todos. Mi nombre es Daniel Santiago Amado Salamanca y a continuación vamos a exponer sobre los experimentos. Primero que todo, el punto 5, la simbología que tiene que experimento, preexperimento y experimentos verdaderos o experimentos puros. Y por último, cuasi experimentos. Con base a los experimentos, tienen la siguiente simbología. La T significa tratamientos, el C el control, la F factores, la A números de tratamientos, la N tamaños de la muestra, R sujetos seleccionados al azar o aleatoriamente con base a la muestra o la población, G grupo de sujetos o casos que también se presentan varios grupos, pueden ser grupo 1, grupo 2 o etcétera, siguiendo así. La X significa el tratamiento o estímulo o condición experimental, o sea, la variable independiente. La O, una medición de sujetos de prueba, cuestionario, observación, o sea, esto, la variable dependiente de la experimentación. Y por último, el guión significa una variable cero independiente. El preexperimento tiene la simbología G, X y O. Los experimentos verdaderos o puros tienen la simbología R, G, X y O. Y los cuatro experimentos tienen la A, los números de tratamientos, la G con varios grupos, GC, grupo de testigo y co-control, GE, grupo experimental, las X, variable independiente, y tiene variable cero independiente. Y la O, tanto en medición de sujetos como variable independiente como preprueba y postprueba. A continuación, le doy paso a mi compañero Juan Pablo. Un cordial saludo para ustedes, compañeros, estimada tutora. En este caso voy a comentarles acerca de los tipos de diseños experimentales, que se dividen en tres clases, que son experimentos verdaderos, como ya mencionó el compañero Daniel, los cuasi experimentos y los preexperimentos, con cada una de sus características. Entonces, en el caso de los experimentos verdaderos, toman relevancia debido a las características que lo componen, ya que cuenta con grupos de comparación, con selección aleatoria de sujetos, con asignación aleatoria de sujetos a los grupos y con presencia de grupo control. ¿Sí? Además que el grado de control de los experimentos verdaderos es alto, que le da pues, como la importancia correspondiente. Para los cuasi experimentos tenemos que pues sí presenta un grupo de control, pero el grado de control es moderado, a diferencia de los experimentos verdaderos. Y además tiene una asignación aleatoria de tratamiento a grupos. En el caso de los preexperimentos, tiene una presencia de grupo de control, a veces sí, a veces no, no siempre se da. Y no cuenta con las demás características de los otros diseños experimentales. Y en el caso del grado de control, se dice que es bajo. Podríamos hablar de poca confiabilidad. En el caso de, bueno, hablando de los diseños experimentales, tenemos el preexperimento. Dice que en estos hay un grado mínimo de control en el preexperimento, como lo acabé de afirmar. Presentan invalidez interna y externa. En el caso de los cuasi experimentos, tiene una o varias variables independientes son manipuladas intencionalmente, de tal manera que se puede observar y analizar el efecto sobre una variable dependiente. Y en este tipo de diseño experimental no se realiza al azar, la asignación de los grupos y de los sujetos. Tenemos además algo llamado, bueno, los experimentos puros, que son los que tienen mayor relevancia. Entonces, en este caso, pues, manipula una o varias variables independientes. De esa manera, pues, se miran los efectos que tienen sobre las variables dependientes en determinada situación de control.
Tenemos algo que se llama también los transversales y los longitudinales, pero esos son diseños no experimentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los transversales se considera apropiado cuando la investigación se centra en el análisis. Y en el caso de los longitudinales, dice que, pues, además de ser no experimental, dice que puede haber un solo sujeto o unidad de diseños o de grupos, o sea, algo mínimo. Si se registra el comportamiento de un sujeto, se toma una cantidad considerable de medidas, es decir, se toman varias medidas para poder sacar una conclusión. Y de esta manera, pues, concluimos esta parte, o concluyo esta parte, dándole paso a mi compañera Karen. Buen día, estimada tutora, y también para los compañeros. En el punto número 7 se debe hacer un ejemplo en el marco de la enseñanza sobre diseño no experimental y experimental. Voy a hablar sobre el diseño no experimental y el ejemplo que se realizó. Entonces, en el diseño experimental tenemos diferentes fases y comenzamos con la primera fase, que es el planteamiento del problema. Este problema sugiere que se han elegido o fueron seleccionados 5 estudiantes para dar asesorías a otros que tienen dificultades de aprendizaje y se desea conocer o se busca las competencias que los estudiantes han desarrollado, pues antes de comenzar las tutorías, identificar si ellos son aptos para esta tarea. Entonces, en el diseño no experimental tenemos que una de las más grandes actividades que se realiza es la revisión documental. Entonces, para este caso, la revisión documental pues se realizaría sobre las boletines o notas que los estudiantes han adquirido durante años anteriores y que pues esto ya lo haría el investigador o el docente que está a cargo de realizar esta actividad. Entonces, la idea es identificar aparte por medio de esta revisión documental, pues los procesos que los estudiantes han alcanzado, sus promedios y pues los diferentes logros que han obtenido. Otra fase sería el instrumento, pues el instrumento a utilizar sería la indagación voz a voz y pues también se podría hacer entrevista a los estudiantes que han sido seleccionados o elegidos para reconocer pues las competencias, también las habilidades sociales que ellos tengan y la indagación voz a voz sería con los docentes que han trabajado con los estudiantes. La aplicación del instrumento, como lo estaba diciendo, pues es averiguar con los docentes anteriores si los estudiantes han adquirido diferentes habilidades, capacidades, competencias a la hora de interactuar no solamente con los conocimientos, sino también con el resto de la población estudiantil para poder realizar las tutorías. El otro instrumento pues es entrevistar a los estudiantes para reconocer las habilidades y conceptos básicos matemáticos que ellos han adquirido pues durante los años anteriores y si tienen como esa capacidades o competencias para realizar la actividad. La otra fase pues es el análisis de los resultados, pues ahí ya el docente encargado se encarga de analizar toda la información obtenida a partir de la revisión documental, de la indagación voz a voz y de la entrevista de los estudiantes. Y por último, pues es la redacción de las conclusiones o elaboración del informe. Y pues la idea es que el docente diseñe pues esa redacción, esas conclusiones donde determine si los estudiantes realmente son aptos para la tarea. Le doy paso a mi compañero Iván que va a exponer la siguiente parte. Gracias, Karen. Sí, el siguiente diseño es el experimental. Cuestiones de tiempo, me voy a referir directamente al ejemplo. El planteamiento del problema dice, se busca establecer las deficiencias en matemáticas de los estudiantes de uno de los salones de clase de una institución educativa de tipo oficial. La revisión documental se refiere a, bueno, los contenidos disponibles como los DBA dispuestos por el Ministerio de Educación, los contenidos de la malla curricular de la institución, el histórico de calificaciones que también lo tiene la institución y los resultados de las pruebas diagnósticas que a nivel nacional pues se ejecutaron para este año. En cuanto al instrumento que se va a utilizar aprovechando también los instrumentos existentes del IFES, en este caso las pruebas Evaluar para Avanzar, que se están aplicando en este momento. La aplicación del instrumento se aplica entre 2 y 3 sesiones de clase, previo acuerdo con los docentes del área de informática y la disponibilidad de las salas de informática. En cuanto al análisis de resultados, pues posterior a las pruebas se establecen las deficiencias de los estudiantes teniendo en cuenta también los criterios de suficiencia que da el mismo ministerio
y las pruebas como tal. Y estos son los insumos para diseñar los planes de mejoramiento que también están dentro de la programación de las instituciones para el año lectivo. Finalmente se redactan las conclusiones y el informe, y esta socialización pues normalmente se hace en una comisión ampliada con todos los docentes de la institución. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y este fue el trabajo del grupo número 19.